Muy buenos días a todos los jóvenes de Colegios Mendel. Una vez más, quien les habla, Carlos Enrique Arriaga Alarcón, el profesor del curso de literatura. El día de hoy hablaremos acerca del romanticismo y uno de los grandes representantes del romanticismo, Johann Wolfgang von Goethe, y su primera novela, Las desventuras, o si quieres di, Las cuitas o las penas del joven Werther. Para hablar de Goethe, tenemos que primero hablar de la corriente literaria y por esa razón empezaremos enfocando nuestro tema al romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? ¿Qué entiendo por romanticismo? Pues he de recordar que el romanticismo fue una corriente literaria que surgió en Alemania e Inglaterra, Europa, hacia finales del siglo XVIII. Como una reacción contra el carácter demasiado racional y demasiado frío del neoclasicismo. Por si acaso, este movimiento se difundió por Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Me refiero al romanticismo. Es de esperar, jóvenes, que dentro de este romanticismo habría de presentarse algunas características. Primero, predominio del sentimiento. O sea, primero está el sentimiento antes que cualquier otra cosa. Segundo, la libertad para crear literariamente, chicos, sin nada de reglas que traben la inspiración. Tercero, exaltar el yo personal, ¿no? Tu interior, tus angustias, tus emociones. Cuarto, revalorar el nacionalismo y las tradiciones de una región o pueblo. Quinto, las obras siempre van a revelar un profundo subjetivismo. Y 6, los temas preferidos son el amor, el culto a la amada, por supuesto la naturaleza y el pasado. 6 características que nosotros podríamos resumirlo así. Sentimiento, libertad, exaltación del yo, nacionalismo y tradiciones, subjetivismo y, como tema preferido, el amor. Así lo podríamos resumir. No te olvides que el romanticismo, ¿dónde surge? Dijimos, en Alemania e Inglaterra, entre paréntesis, Europa, finales de qué siglo? XVIII. Se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX. Algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el Sturm und Drang. ¿Qué es el Sturm und Drang? El Sturm und Drang, traducido al español, sería más o menos algo así como tormenta e ímpetu, o como yo diría, pasión y empuje. Fue un movimiento literario que tuvo sus manifestaciones en música, en arte. Se desarrolló en Alemania, chicos, en la segunda mitad del siglo XVIII. Este movimiento de alguna manera concedió libertad a los artistas de aquel tiempo en Alemania, ¿ya? Y por supuesto, este movimiento se constituye en pionero, o si quieres mejor digo, precursor del romanticismo alemán. Entonces, este movimiento, Sturm und Drang, que tú lo traduces como tormenta, ímpetu o pasión, ¿no es cierto?, e impulso. Este movimiento, no te olvides, es el precursor del romanticismo alemán. Reaccionó justamente contra todo tipo del racionalismo neoclasicista. ¿Cuál fue uno de los primeros manifiestos del espíritu romántico? Interesante. Inspirados por el filósofo Rousseau y el escritor Johann Wolfgang Goethe, se consideró el manifiesto literario del romanticismo el prólogo, el famoso prólogo de la segunda edición de Baladas líricas, escrito por los poetas William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. En él se destaca la importancia del sentimiento y la imaginación en la creación poética y se rechazan
las formas y temas convencionales. No se olviden, fue uno de los primeros manifiestos, que, acuérdense, apareció en las famosas baladas líricas de 1800 de Wordsworth y Taylor Coleridge. Por cierto, una de las primeras novelas, les comento, que va a inaugurar y va a dar pie al romanticismo alemán, en este caso sería el Werther. ¿Quiénes son los principales representantes del romanticismo? En el caso de Francia tenemos a Victor Hugo, el famoso Victor Hugo, autor de ese drama titulado Cromwell, ¿ya? O de esta novela Los Miserables. En Alemania tenemos a Goethe, con sus obras, la novela esta, El Werther, o este drama, ¿no?, del demonio que tienta a este anciano para darle de alguna manera la nueva juventud y el amor, que se titula Fausto, tremendo drama hermoso y precioso. Por supuesto, también tenemos en Inglaterra a Lord Byron, ¿no?, con su poema Don Juan. En Estados Unidos, al romanticista oscuro Edgar Allan Poe con sus obras como El Cuervo, ¿no?, o Los asesinatos de la calle Morgue, etc. Y en España, por supuesto, tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con sus obras Rimas y Leyendas. Como verán, chicos, hemos mencionado sobre todo a grandes representantes del romanticismo europeo. Para el caso peruano, por supuesto, diríamos que tenemos a Carlos Augusto Salaberry con su obra Cartas a un ángel. Muy bien, sigamos. Hablemos ahora uno de los más grandes exponentes del romanticismo alemán, Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, ¿ya? 1749-1832. Goethe nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt del Meno o Frankfurt del Main, Alemania, siendo hijo de un funcionario del gobierno. Primeramente estudió idiomas, aunque sus inclinaciones iban por el arte. Le gustaba mucho, sobre todo, cultivar el dibujo, al mismo tiempo que empezaba a escribir sus primeros poemas. Además, también se interesó por otras ramas del conocimiento ligados a la ciencia. Por ejemplo, escribió su famosa teoría de colores. O sea, extrañamente, además de ser pintor, dibujos, literatura, poesía, drama, también hizo ciencia. Estudió Derecho en Leipzig, ojo, Derecho, pero una grave enfermedad lo obligó a dejar los estudios. 3 años más tarde, Katharina von Quedlinburg, amiga de su madre, lo cuidó y lo introdujo en el misticismo pietista. Cuando se recuperó, retomó sus estudios en 1770. Por aquel tiempo conoció a Frédéric Brion, quien le inspiraría la mayoría de sus personajes femeninos. Frédéric Brion de alguna manera serviría justamente de inspiración para lo que fueran aquellos personajes femeninos de sus obras. Trabó amistad también con el teólogo y teórico de arte y literatura Johann Gottfried von Herder, quien lo introdujo en la poesía popular, haciéndose interesarse por el neoclasicismo. Fruto de todas las influencias que tuvo, comenzó a desarrollar un estilo propio, dejando de lado el rococó. Para 1772 se trasladó a Wetzlar, sede del Tribunal Imperial, donde conoció a Charlotte Booth. Por si acaso, ella era prometida de su amigo Kester, de la cual se prendó, se enamoró de Charlotte Booth. Esta pasión frustrada, chicos, fue su, digamos, inspiradora para crear el Werther, su primera novela. Los sufrimientos del Werther, obra que constituye la novela paradigmática de este nuevo movimiento romántico que estaba naciendo en Alemania, que era pues justamente el romanticismo.
Esta novela paradigmática del romanticismo fue inspirada por Charlotte Brontë, de quien Goethe se había enamorado perdidamente. Y es más, por aquel tiempo él tuvo un amigo, el cual terminó suicidándose con un disparo, como lo haría justamente el personaje protagónico de esa primera novela de Goethe. Estacionado luego en Weimar, Goethe comenzó la composición de algunas de sus obras más famosas, como el drama en prosa Ifigenia en Tauris, y los dramas de carácter como Edmond y Fausto, que luego sometería a cambios como resultado del siguiente acontecimiento importante de su vida, justamente el hecho de que visitara Italia desde 1786 hasta 1788, influenciándose por la cultura clásica greco-latina. La muerte de Schiller en 1805 y una grave enfermedad hicieron de Goethe un personaje cada vez más encerrado en sí mismo y atento únicamente a su obra. Para 1808 publicó Fausto, no te olvides, una de sus grandes obras, por supuesto, y más tarde publicó Las afinidades electivas, novela psicológica sobre la vida conyugal y que se dice fue inspirada por el amor a Mina Hartlieb. Movido por sus recuerdos, inició su obra más autobiográfica, Poesía y Verdad. Ojo, obra autobiográfica, Poesía y Verdad, 1811-1831, a la que dedicó los últimos años de su vida junto a la segunda parte de su drama, Fausto. Una de las cosas interesantes del contexto histórico de su vida es, en cuanto a su carrera literaria, Goethe la inició en el seno, si es cierto, de un exasperado romanticismo, deudor de aquel movimiento pionero Sturm und Drang, cuyas obras más representativas se encargó de escribir él mismo. Pero Las cuitas del joven Werther, que es aquella obra representativa del romanticismo alemán, habría de marcar de alguna manera toda su vida y hasta futuros amigos y también conocidos que vendrían a visitarlo solo se acordarían de esa primera gran novela, El Werther. Pero el viaje a Roma supuso para él ir arrinconando esa estética romántica en una evolución que lo hizo al cabo renegar de este romanticismo, identificarse con el equilibrio clásico grecolatino, lo que puso fin a su tormentosa vida interior. Fue esa la revelación del clasicismo, la verdadera raíz con la que podía identificarse, dice él, la cultura alemana. Y lo dijo con estas frases: ahora comprendo el sentido del mármol, que escribiría en una de sus elegías romanas. O sea, profesor, al final disintió, renegó del romanticismo para pasarse a la admiración de la cultura clásica grecolatina. Sí. Muy bien. A continuación, obras. Entre sus obras tenemos El capricho del enamorado, 1767, comedia en verso de un acto. Los cómplices, tragedia. Las penas del joven Werther, que más bien es novela, su primera novela. Clavijo, que es un drama. Prometeo, que es toda una obra poética. Estela. Ifigenia en Tauride, que ya hablamos hace un rato, un drama. Elegías romanas, donde ya su concepción estética sobre lo que es la cultura clásica se estaba acercando. Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, novela. Epigramas venecianos, poema. La novia del Corinto, poema. Germán y Dorotea, idilio épico. Fausto, su gran drama, ¿te acuerdas? De aquel hombre anciano que es tentado por el demonio, a cambio del amor y a cambio de la juventud, él entregaría su alma, ¿no? Tremenda obra. Luego, Las afinidades electivas, Poesía y Verdad, que es una obra autobiográfica que hemos mencionado atrás. Viaje a Italia, que recuerda tú ejerció una gran influencia en él. Y Fausto, su segunda parte, que fue ya publicado póstumamente en 1832. Muy bien, finalmente hablemos a continuación de Las cuitas del joven Werther, o como te dije, el desamor, el dolor,
las desventuras. La obra ha sido traducida de alguna manera, variando un poquito, pero al final es lo mismo, ¿no? Cuitas del joven Werther, desventuras del joven Werther, ¿ya? O las penas del joven Werther. Bien, contemos el argumento. La novela fue publicada en 1774 y nos cuenta, escúchame bien, las penas de un joven llamado Werther, que escribe a su amigo Guillermo cartas, y a través de cartas va narrando todo lo que le va pasando en un pueblo, ¿no? Un pueblo campestre de Alemania llamado Walheim. Contemos un poquito la historia. Las penas del joven Werther se presenta como una colección de epístolas escritas por Werther, un joven artista de temperamento sensible y enamorado, que va enviando cartas a su amigo Guillermo, y en estas cartas va revelando los íntimos secretos de su amor en un pueblo ficticio llamado Walheim, donde queda encantado por las tradiciones simples de los campesinos. Pero Werther huye de la banalidad y la incomprensión de la ciudad natal. En un baile dice, conoce y se enamora de Charlotte. Bueno, Lotte, ¿no? Charlotte, Lotte. ¿Ya? Hipocorístico, ¿no? Una hermosa joven dice que cuida a sus hermanos después de la muerte de su madre. Desafortunadamente, Lotte ya estaba comprometida con un joven práctico llamado Albert, un hombre 11 años mayor que ella. Werther va a cultivar una amistad con Albert y con Charlotte a pesar de la pena que le produce la relación entre ambos. Sin embargo, Werther llega a abandonar Walheim para dirigirse a Weimar intentando olvidar a Lotte, es decir, se aleja de aquel pueblo campestre llamado Walheim para irse a Weimar con la intención de olvidar a aquella mujer que tanto le había apasionado el corazón. Sin embargo, tiempo después regresa a Walheim, donde sufre más que nunca, ya que Albert y Lotte están casados. Cada día que pasa le recuerda que Lotte nunca podrá corresponder a su amor. Con pena por Werther y respeto por su esposo, Lotte decide que Werther no debe visitarla tan frecuentemente. Así que él decide visitarla por última vez, y después de recitarle un pasaje de Ossian, ambos se besan. Lotte después de este acto se encierra en una habitación y pide a Werther que se vaya. Werther sabía que este incidente provocaría que uno de todos muriera, Albert, Lotte o Werther. Pero él, incapaz de hacerle daño a otro ser, decide tomar la decisión del suicidio. Después de escribir una carta de despedida, para que luego fuera encontrada después de su muerte, ¿ya? Le escribe a Albert, a su amigo y esposo justamente de Lotte, pidiéndole 2 pistolas, con la excusa de que necesitaba para un viaje. Albert recibe esta petición en presencia de Lotte, a quien le pide que mande a traer las pistolas, a lo cual ella accede temblando, pues sabe que Werther es capaz de suicidarse. Luego Werther, como es de esperar, se quita la vida en el momento en que suenan las campanas de medianoche en Walheim. Tras el disparo, su criado encuentra su cuerpo moribundo, que tardará varias horas en morir, pero que luego finalmente será sepultado a las afueras del cementerio, pues según la tradición, los suicidas no deben ser enterrados en un camposanto. Será su amigo Guillermo, y Guillermo, a quien escribe las cartas, él, quien narre el último tramo de la historia final del libro. No se olviden que esta historia hermosa, de alguna manera modelo del romanticismo alemán, esta novela de Werther, creó todo un fenómeno de moda en Alemania y Europa. Napoleón incluso llevaba consigo el libro de Werther de Goethe. Es más, muchos jóvenes se vestían como Werther, y más de 40 amantes furtivos, inspirados en esta novela, terminaron suicidándose a raíz de esta obra. Es decir, el Werther de Goethe marcó toda una época de moda en la literatura romántica, no solo de Alemania, sino de toda Europa en aquellos años. Muy bien, chicos, nos vemos en clase la siguiente ocasión.